Buenas noches. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Señor Dios Padre nuestro, Dios amado, Dios de misericordia, a ti, Señor, te estamos entregando este momento. Y te pedimos, Señor, que sea para ti, Señor, un momento de agrado. Luego que nosotros hemos exaltado tu santidad, tu nombre, Señor, y tu magnificencia. Plácete, Dios, que cada cosa que aquí hagamos ahora, pues, Señor, sea para honrarte como es debido, glorificarte. Y al mismo tiempo, Señor, permite que en esto que vamos a hacer ahora, pues, cada uno de los hermanos reciba crecimiento espiritual. Todo esto lo hacemos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias hoy en el libro de Josué, capítulo 6. Libro de Josué, capítulo 6. Hay textos preferidos desde que uno es niño. Lo que es Jonás, es Jericó. Son textos que uno tiene desde que uno está muy chiquito. Siempre nos gustaron. Vamos a hablar un poco acerca del poder vencedor de la fe. Van a ver qué arma más poderosa. Bueno, ya todos lo tienen. Y leemos. A partir del versículo 1 dice: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 6 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Amén. El libro de Josué, todos sabemos que se inicia inmediatamente luego de la muerte de Moisés. La verdad que fue un momento difícil para el pueblo verse sin ese gran líder que hasta ese momento había estado con ellos durante 40 años en el desierto. Pero más difícil iba a ser para un hombre tratar de ponerse en las sandalias de Moisés. Era algo, diríamos, imposible. Aunque la gloria no estaba en Moisés, sino que estaba en Dios, el Dios de Moisés. Pero aún así, nos encontramos en el momento en que el pueblo está detenido en una margen del río Jordán, mirando hacia el otro lado, como le había ocurrido hacía 40 años atrás. Llegaron a la margen del río, el Señor le dijo: crúzalo y toma la tierra que yo te he dado. Toma posesión de ella. Y ellos mandaron a aquellos famosos espías que vinieron, le volvieron a decir atrás: tierra de gigantes ahí. Y el único que trajo noticias más o menos alentadora fue el mismo Josué, que le dijo: no, esa es la tierra que fluye leche y miel. Y entonces tanto él como Caleb fueron los únicos de esa generación que quedaron vivos durante los 40 años que el Señor, pues, en base a que estuvieron 40 días esperando en la indecisión y negados a cruzar, el Señor dijo: no, toma, regrésalo al desierto. Vayan camino al desierto. Y allí estuvieron esos 40 años. Ahora están en el mismo lugar, diríamos, en la misma situación de cruzar el río y tomar la tierra que el Señor le había prometido a ellos. Pero no está Moisés. No está Moisés. Y esto no era un liderazgo que podía heredar cualquier hombre o decir: bueno, le corresponde a su hijo. No. Pero el Señor lo sabe. Por eso, si nosotros vemos en el primer capítulo, verso 1, no lo busquen, les leo. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.
yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¡Wow! O sea que ¿quién le dio el liderazgo a Josué? Fue Dios mismo. ¿Quién se lo había dado? A Moisés también. Ahora se lo da a Josué. Y le da la misma promesa, lo que dije él, como había dicho a Moisés. Yo te entregué todo esto. Y así se lo dije. Todo lo que pise el pueblo, eso es para ustedes. Entonces él a partir de ahí asume ese liderazgo, emprende la marcha. Había que cruzar un río caudaloso en esa época, como era el Jordán, porque hoy en día uno ve el Jordán y bueno, pero anteriormente era un río bastante ancho, caudaloso, un cauce bien fuerte. Y vemos el milagro, como Dios le dice lo que tiene que hacer, que primero fueran los levitas cargando el arca, descalzos, y desde que pisaron donde estaba la orilla del río, inmediatamente el cauce cesó. El agua no corrió más por el río, hasta que hubo cruzado en seco todo el pueblo de Israel, que no eran 2 o 3. Sin embargo, todo eso lo está viendo el pueblo. Cuando una vez cruzan del otro lado, encuentran un gran obstáculo. ¿Saben cuál? Encuentran unas murallas muy, muy altas en un lugar que tiene una, vamos a decir, una elevación estratégicamente colocada, y además esas murallas tenían sobre 20 pies de ancho. ¿Ustedes saben lo que son 20 pies de ancho? Estamos hablando de más de 6 metros. Y eso es lo que ellos están viendo. Y entonces este pueblo, sin esa preparación de tácticas de guerra, estrategia, etcétera, no tienen equipamiento tampoco de decir, bueno, vamos a hacer terraplenes, etcétera. No, nada de eso. Pues ya tienen delante de sí un gran obstáculo. Ok. Pero ¿qué pasa? Hay una promesa que Dios le hizo cuando lo mandó a cruzar el Jordán, que le dice, en 1:5 le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad que sí, doña Luisa? Eso es precioso. No te dejaré ni te desampararé. Qué promesa más bella, ¿eh? Basado en eso, pues sencillamente él espera que el Señor pues actúe y haga algo. Y eso es fe, eso es esperar que Dios haga o me indique qué hacer. El Señor le dice a él que lo único que él tiene que hacer es esforzarse y ser valiente. Porque él era el que iba a repartir la heredad de la tierra al pueblo de Israel. Se lo dice en varias ocasiones. Se lo dice en el 6, esfuérzate y sé valiente. En el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y al final todavía le ordena y le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y van 3 veces que le recuerda lo mismo. ¡Wow! ¿Cómo debería sentirse Josué? Apoyado. Apoyado. ¿Por quién? Por Dios mismo. Ya había cruzado el Jordán. Él había visto los milagros que Dios había hecho con su pueblo. Jericó, ciudad amurallada, con bravos guerreros, ubicada en ese lugar, como le dije, un alto estratégico. Pero no importa. Vuelve Jehová. Se le aparece a Josué. En este caso lo que se aparece es lo que se llama una teofanía del verbo. O sea, la segunda persona, el verbo, se presenta. Acuérdense que a Dios nadie le ha visto y a él le ve. Dice en el 5, porque ya del 1 hemos brincado al 5, y le dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. O sea que anteriormente, ¿verdad? Pero ok, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. No era un ángel, por tanto, sino ¿quién era? El verbo, Dios, le adoró. ¿Qué dice mi señor a tu siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué,
quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Se acuerdan ese episodio en que está la zarza ardiendo en el monte y llega Moisés y escucha esa voz que procede desde la zarza ardiente? ¿Y qué es lo que le dice? Abraham, no Moisés. Moisés, quita el calzado de tus pies porque el suelo que estás pisando santo es. Entonces, estamos viendo cómo hay una correlación entre uno y otro. Claro, claro que sí. El Señor está tratándolo casi de igual manera y el Señor no varía. El trato que estuvo con uno lo está teniendo a otro, pero porque el Señor es así y no cambia, no cambia. Pero si volvemos a nuestra lectura, que fue la primera que tuvimos en el capítulo 6, vemos que entonces en el verso 2 dice: mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Y le explica lo que tiene que hacer, le da instrucciones muy específicas de lo que debía hacer para que cayesen los muros de Jericó y pudiese conquistar la ciudad. Lo grande que esto no fue ni muy elaborado, ni muy estratégico plan de batalla, como pudiera esperarse de alguien que se acaba de denominar o autodenominar el príncipe de los ejércitos de Jehová. O sea, cualquiera piensa, bueno, ese debe conocer estrategia, debe conocer tácticas de guerra, etcétera. No, ni tan siquiera parecía ser un plan tradicional y sencillo de los que hablan en los ataques que se van a realizar y que se planifican para la guerra, tales como construir andenes, hacer escaleras para escalar los muros, ataques en varios puntos, hacer fuego de distracción, aislar y cortar los suministros a la ciudad, hacer túneles para ver si podían entrar por debajo, utilizar arietes en las puertas. Todo eso hubiesen sido, como dicen, tácticas de guerra. Sin embargo, la que se le presentó aquí era un tanto extraño, por no decir incomprensible, nada práctico. Un plan de batalla que dice que va a hacer caer los muros de 6 metros. Y le voy a recordar lo que consistía. Primero, tomar todos los hombres de guerra y rodear la ciudad durante 6 días y darle una vuelta. O sea, primer día una vuelta, segundo una vuelta y así sucesivamente 6 días, o sea, darle 6 vueltas. Yo nada más me quiero imaginar desde esas murallas, esos soldados de Jericó, viendo a estos judíos darle la vuelta. Eso es el paseíto, ¡guópete! Y ya, se fueron. Y ahora vienen, sí, a darle la vuelta otra vez. ¿Y qué es esto? Yo no lo entiendo. Ustedes saben que yo soy militar. Yo les diría que esto no tiene practicidad ni nada. Esto no es un plan de batalla. No funciona. No. Otra. Que hubiesen 7 sacerdotes con 7 bocinas, o sea, estamos hablando de los shofar, eso será, ¿verdad? Porque dicen de cuerno de carnero, y caminaban delante del arca. Y el 7º día era que ellos iban a dar 7 vueltas conjuntamente con todos y lo iban a tocar, iban a hacer sonar las bocinas. O sea que ese era todo el segundo episodio. Y lo tercero era que cuando oyeran las trompetas sonar, todo el pueblo iba a gritar de júbilo, de alegría o de euforia, como sea, pero a gran voz, y el muro, dice, y el muro se caerá, entonces subirá el pueblo. Le estaba diciendo inclusive cómo iba a subir el pueblo. Si el muro se caía de forma tal que el terraplén quedara adentro, no iban a poder subir. O sea que el muro tenía que caerse ¿hacia dónde? Hacia afuera. Cuestión de que entonces subiera el pueblo. Miren cuántas cosas tenía que darse. Yo lo que no me explico cómo se va a caer un muro de esa anchura con solamente hacer estas cosas. Entonces pensemos no en lo estratégico, en lo coherente y práctico, sino pensemos en la fe que requería ejecutar este plan. Miren qué cosa más diferente. Parece verdaderamente una locura hacerlo. Pero así también el Evangelio le parece locura a aquellos que se pierden.
para los que se pierden el Evangelio es locura, algo incomprensible. No es práctico, no funciona. Pero para nosotros es poder de Dios para salvación. La clave de todo esto, de todo este plan de batalla, era un arma poderosísima que esta vez, al contrario de hacía 40 años atrás, le faltó al pueblo de Israel y no pudieron aferrarse a ella, y era la fe a Dios. No es más que esa, fe hay. Y las Escrituras nos lo afirman, nos lo dicen. En Hebreo 11:30, ¿saben qué dice? Por la fe cayeron los muros de Jericó. No por la trompeta, no por las caminatas, no por el griterío. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Y hay un detalle. Después de rodearlos 7 días. ¿Qué les dice? Les dice que la victoria, aún en la fe, viene en el tiempo de Dios y a su manera. Si Dios hubiese querido que el pueblo hubiese ido dando brinquitos y no caminando alrededor, pues eso había que hacerlo. Y si Dios hubiese querido que en vez de ser tantos días fueran tantos, de igual manera. Sí, no perdamos de vista que el número 7 es una simbología. Es una simbología de lo perfecto, de lo completo. El 7 siempre va a estar acompañado a esas cosas. La fe, en este caso, en este plan de batalla, no consistió entonces en el método utilizado durante los días que caminaron dándole vuelta a los muros. En eso, como ya estamos claros, no había nada de táctico o estratégico en dicha acción. Sencillamente, por dar vueltas no iba a ocurrir nada. La fe tampoco consistió en haber obedecido las instrucciones durante esos 7 días, y especialmente el último, el 7º día, de hacer sonar las 7 trompetas y todos los guerreros y el pueblo gritar como que ya habían obtenido la victoria. Aunque debemos entender que la fe demanda obediencia. Repito, la fe demanda obediencia. Es decir, es obedecer a aquel que es dador y centro de nuestra fe. No es posible decir que tenemos fe en Dios y no obedezcamos a Dios. El mismo Jesucristo que dijo, si nosotros le amábamos, ¿qué debíamos hacer? Cumplir sus mandatos o sus mandamientos. Estaba claro que el amor que nosotros decíamos tenerle como seguidores, como discípulos de Él, está de alguna manera estrechamente correlacionado ¿con qué? Con que nosotros le obedezcamos. Yo puedo decir inclusive aquí mismo en la tierra, yo amo mucho a mi papá, pero no le hago caso. Entonces eso no hay amor. Entonces imagínense a un plano todavía más divino, más espiritual. Eso de la fe fue lo que le ocurrió a Josué. La verdadera fe fue haberle creído a Dios y haber obedecido a Dios. No tan solo creído, vuelvo y digo, es también haberlo obedecido. No pensar en que habían otras formas mejores de cómo hacerlo, ni pensar en que los hombres pudieron darle mejores consejos, ni siquiera tener más confianza en uno mismo que en las cosas de Dios. Está claro que cuando el Señor le dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra, era Dios mismo quien estaba dando como un hecho ya ejecutado desde ya, que había entregado a Jericó en manos de Israel. Ya era un hecho ineludible. Ya Dios lo tomaba como algo certísimo que había estado para acontecer ahora. Lo de Josué sencillamente fue dar el paso de fe. ¿Cuál? Creerle a Dios. Creerle a Dios. Pero ese creerle a Dios es un creerle sin cuestionamiento. Es un creerle sin condiciones. Es un creerle sin dudas. Aunque nos parezca locura. Pero es exactamente así. Y proceder a la obediencia por la fe. O sea que no es más que completar la demanda de obediencia que requiere la fe.
Recuerden lo que dice Hebreos 11:30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Pero después de qué? De que se obedeció por fe, se realizó luego el milagro. La fe, como le dije, demanda obediencia. La fe como tal no está condicionada a la obediencia, sino que es la obediencia a la fe una condición sine qua non. No puede haber una fe verdadera si no está la disposición por parte del creyente a obedecer. No puede. Si en verdad sois mis discípulos, obedeced mis mandamientos. Declarar que tenemos fe, pero no obedecemos por la fe, es pretender intentar ser algo que no somos. No hay mérito alguno en las acciones del plan que se le dio a seguir a Moisés. La clave no era otra más que obedecer. Obedecer por medio de la fe puesta en Dios. La fe requiere obediencia. Y eso me recuerda a Naamán. ¿Se acuerdan de Naamán? El general aquel que nos habla en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, que va donde Eliseo, a sugerencia de una esclava que era de su servicio, de su casa, va a ver a Eliseo y Eliseo ni siquiera lo recibe, sino que manda a su mensajero y le dice: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y él pensó como que le iba a hacer muchos amaracos, iba a hacer sacrificio, le iba a tocar aquí, le iba... Eso fue. El hombre se disgustó y dijo: no, hombre, pero yo meterme en un río que está hasta lodoso, para eso mejor el río hay allá en mi tierra. No, con eso no creo yo. Y se iba. Pero de una manera u otra lo convencieron de que lo hiciera. Y dice que él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Había alguna propiedad curativa en el río Jordán? Ninguna. ¿Dónde entonces ocurrió el milagro? ¿Por qué? Por la obediencia, sencillamente. Porque tuvo fe que sí, ciertamente lo hacía, iba a ser sanado. Y así le ocurrió. No por las propiedades curativas del río, sino por obedecer a ese varón de Dios que hablaba de parte de Dios mismo. Pero igual manera nos pasa a nosotros los cristianos. Lo mismo que le aconteció a Josué, de alguna manera u otra, también a cada uno de nosotros nos ha pasado. Primero, todos nosotros tenemos promesas verdaderas, promesas hermosísimas, que dicen de alguna manera que Dios va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. El Espíritu Santo de Dios permanece con nosotros una vez que nosotros hemos creído y hemos tenido la fe salvífica. Ese Espíritu Santo viene y permanece con nosotros hasta el final de los tiempos. O sea que tenemos también un aliado que no nos dejará, no nos abandonará. Es lo primero. Y se nos encomienda una acción, vamos a decir, de muchísima responsabilidad. ¿Cuál? Tenemos que ser pregoneros de la palabra de Dios. Tenemos que expandir el reino de Dios, conquistando corazones, conquistando almas para Cristo. Y el plan de batalla, lo único que se nos da a nosotros es sencillamente el Evangelio. Predicar el Evangelio a todo hombre, a toda criatura, en todo lugar. La fuerza nos proviene de lo alto. La ayuda de Dios es constante a través de su Santo Espíritu, que al igual que Josué, va a estar con nosotros siempre. ¿Y saben algo? La victoria está garantizada en Él, no en nosotros y no en lo que nosotros hagamos. Nosotros nada más nos queda una cosa, y es, igual que Josué, obedecer. Pero es que no sería oportuno que yo me ponga en este momento y delante de estas personas a predicar. ¿Quién dice que no es oportuno? El mundo. El miedo al rechazo. Eso. La falta de tiempo, entre comillas. Eso es lo que no es oportuno. Eso no fue lo que el Señor nos ha dado. No nos ha dado espíritu de cobardía. En ningún momento.
Y Dios en su promesa nos asegura la victoria. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Cuál? Nuestra fe. Volvemos. Esa fe. Un arma poderosa que destruye fortalezas. Elimina muros. Todo eso. No olvidemos que de todas las bendiciones de Dios vienen por medio de la fe. El que no tiene fe, ¿cómo le va a llegar las bendiciones? No pueden. Y la mayor de todas las bendiciones que hombre alguno haya podido recibir, ¿saben cuál es? Su propia salvación por medio de Jesucristo. Y esta viene a nosotros, ¿por qué? Por medio de la fe. El regalo más grande que se nos dio es por medio de la fe. Concluyo. La fe como tal es un producto de Dios mismo dado al hombre para hacerlo partícipe de una nueva dimensión de vida en Cristo Jesús. No existe táctica militar que haga caer muros o barricadas o fortalezas sin la acción de los combatientes, de sus armas y de sus equipos. No se caen muros de 6 metros por mucho que un ejército camine alrededor de ellos, ni por muchas trompetas que suenen. Pero ciertamente sí caen esos muros por medio de la fe. Esa fe que es puesta en la promesa de victoria por parte de Dios. La fe que tuvieron en ese momento Josué y aquellos que le siguieron también. Cuando marcharon frente a Jericó, cayeron los muros, pero no solamente los muros caen y las fortalezas son abatidas, las tormentas son calmadas y los ventarrones son disipados. Algunos hombres en el mundo han levantado verdaderos muros donde no penetra ni la luz de la palabra ni la fe bien hechora. Muros que son levantados muchas veces a nuestro alrededor. Algunos de esos muros los construimos nosotros mismos por nuestro contubernio con las cosas del mundo, por nuestra indecisión en dar una entrega efectiva a Cristo y seguirle sin condiciones y por obedecerle para todo. Muros que levantamos cuando pretendemos vivir en paz con el mundo a nuestro alrededor. Son muros de permisividad, muros de pasividad, muros de seducción por algunas que otras cosas del mundo. Muros de la indiferencia también se han levantado alrededor nuestro. Y los muros que más pueden afectar a un cristiano en su vida son aquellos que se levantan alrededor nuestro cuando nos estamos habituando con el mundo y nuestra alma se va cauterizando. Cuando vemos acciones o escuchamos ideas y pensamientos contrarios a nuestra fe y a Dios. Cuando no las reconocemos tan siquiera como ser que sean perversas y no las identificamos como malas. Lo que nos corresponde a nosotros hacer es reactivar esa fe en cada uno de nosotros y derribar todos esos muros que están alrededor nuestro por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Para hacer eso es imprescindible que nosotros obedezcamos todos sus mandatos sin discutir, sin juzgar, pero tampoco dilatarnos en hacerlo. Debemos hacerlo rápido, pronto. Habrá que obedecer a Dios, ya sea que Él nos mande a sumergirnos 7 veces o a dar una carrera alrededor de algo 7 veces. Y no importa el tiempo, porque eso es de Él también. Lo nuestro, hermano, es y seguirá siendo ser obedientes. Esa es mi invitación de esta noche. Seamos obedientes como Josué lo fue. Y vamos a obtener los resultados de lo poderosa que es la fe cuando nosotros vivimos en ella y obedecemos por ella. Amén. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, tú que conoces nuestros corazones, tú sabes, Señor, qué muros hay alrededor nuestro y que impiden, Señor, que de una manera u otra nosotros podamos llegar efectivamente a ti de la forma en que tú así lo quieres.
Permítenos, Señor, que nuestra fe crezca. Que crezca, Señor, de tal manera que nosotros confiemos cada día más en ti y podamos, Señor, permitir que esos muros desaparezcan de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, también a que podamos seguir con ese plan de batalla, esa misión que tú nos has dado a cada uno y a todos nosotros, que es expandir, Señor, tu reino, tu evangelio por donde quiera. Ayúdanos, Padre, y que todas estas cosas sencillamente pues las podamos hacer de todo corazón y con toda entrega. Te lo pedimos, Padre, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén.